el futuro no existe, existirá en algún momento cuando sea presente. Y si yo estoy todo el tiempo considerando que ese futuro va a ser desastroso, catastrófico, definitivamente voy a enfrentar la vida teniendo en cuenta de que ese va a ser mi futuro, pero lo que no estoy considerando es que ese futuro aún no ocurre. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Luna Torres. Encantado de estar un día más acá con ustedes a través de la página Global Mindfulness Group. Soy psicólogo, terapeuta y trabajo, digamos, con pacientes en consulta privada, ¿no? Y un tema que creo que es súper importante y que de alguna manera lo hemos conversado antes, pero creo que es siempre importante recordarlo y ver qué hay de nuevo con respecto a esto, es el tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Cómo los abordo, cuáles son las problemáticas más comunes que observo y de qué manera también podemos tener nosotros como personas herramientas o estrategias para poder lidiar con la ansiedad o, en su caso, con la depresión. Habiendo dicho esto, voy a empezar a hablar un poco acerca de la ansiedad primero para poder pasar a la depresión. De mi experiencia profesional, la ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Siempre hay una manifestación que puede ser emocional, definitivamente, y hay una manifestación que muchas veces es física frente a esa ansiedad. Pero también hay una manifestación de la cual no se habla mucho y que yo trabajo mucho en terapia, que tiene que ver en cómo formulamos o cómo interpretamos la información que nos viene del entorno. Y esa muchas veces es la clave de por qué sentimos ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿No es esta emoción anticipatoria frente a aquello que consideramos o podemos considerar peligroso o que nos puede dañar o que puede de alguna manera hacer algo malo en nuestra vida? Entonces, lo que muchas veces las personas hacen es imaginan escenarios que de alguna manera terminan siendo catastróficas, ¿no? Y esa catastrofización hace muchas veces que las personas tiendan a evitar muchas situaciones, ¿no? O tiendan a tener una respuesta fisiológica frente a ciertas situaciones. Y les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tenemos temor a exponer, por ejemplo, exponer cuando estamos en la universidad o tenemos que exponer en el trabajo y somos ansiosos con respecto a esto. Yo en mi práctica clínica lo que he observado mucho es que las personas, antes de que tener que exponer, imaginan varios escenarios catastróficos con respecto a esa exposición, ¿no? Es decir, se adelantan a que la situación va a ser terrible, va a ser inmanejable, que la persona se va a trabar, que no va a saber qué cosa decir, que los demás van a juzgar su comportamiento, van a juzgar lo que está diciendo y que en resumidas cuentas le va a ir mal, ¿no? Entonces, la persona se crea estos escenarios en su imaginación y al final estos escenarios que se crean en su imaginación terminan teniendo un efecto emocional en la persona que muchas veces hace que al tener que enfrentar la situación o la evite o esté muy nervioso o nerviosa para poder, en este caso, hacer la exposición. Y eso ocurre de diferentes maneras, en diferentes casos y en diferentes escenarios, ¿no? Estaba hablando de un ejemplo en particular, pero ocurre mucho también en el ámbito social. Para muchas personas termina siendo una situación que les produce mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque analizan o tienen una idea acerca de qué tan eficaces van a ser en esas situaciones. Y generalmente su interpretación o su conclusión con respecto a su habilidad para enfrentar esa situación es mala, es terrible, es poco funcional, poco efectiva. Entonces termina considerando que esa situación es inmanejable para la persona, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Definitivamente, ¿por qué una persona es ansiosa? Hay un componente definitivamente biológico que uno analiza, digamos, cuando es una historia clínica, y que sí, definitivamente, si han habido personas con ciertas dificultades de ansiedad o depresión en la familia, hay una probabilidad también de que digamos, los hijos en este caso tengan esa predisposición ansiógena. Pero por otro lado también está el ambiente, los mensajes recibidos a lo largo de la vida, ¿no? Que
muchas veces tienen esta connotación ansiógena, ¿no? Donde ten cuidado con esto, no te vaya a pasar tal cosa, no vayas a hacer eso porque te puede pasar algo malo, o esta situación es terrible, esta situación, ¿cómo se llama? Cualquiera que ésta sea, ¿no? Es inmanejable. Entonces, cuando uno va escuchando estos mensajes a lo largo de la vida, cuando vamos creciendo, va eh, de alguna manera haciéndose una idea de ciertas cosas o de ciertos escenarios que me pueden traer daño. Y ahí es donde uno empieza a desarrollar esta emoción, digamos, ligada a la ansiedad que muchas veces hace que no enfrentemos las cosas de una manera funcional, ¿no? Y bueno, como les decía, estos mensajes recibidos muchas veces hacen que instauremos en nuestra memoria y en nuestra personalidad ciertos temores, ciertos miedos, ciertas creencias, ciertas maneras de interpretar la realidad, ¿no? Lo cual muchas veces hace que enfrentemos de manera no tan funcional, digamos, las vicisitudes que ocurren en la vida. Eso lo veo mucho en las sesiones terapéuticas que hago, como estos mensajes que han sido transmitidos de manera frecuente a lo largo de la vida tienen un impacto importante en cómo la persona interpreta la realidad, ¿no? Pero es también fundamental decir que se puede salir de eso, ¿no? Se puede trabajar sobre eso de muchas maneras, ¿no? Creo que un tema importante es analizar o monitorear qué cosas pienso y qué cosas considero y qué cosas interpreto acerca de las cosas, ¿no? ¿Qué tanto me adelanto a los escenarios futuros y qué tanto eso cuando me adelanto, qué tanto eso que estoy imaginando termina siendo algo positivo o constructivo o termina siendo algo catastrófico, ¿no? O disfuncional. Entonces, si yo soy como más consciente de lo que hago o hacia dónde dirijo mi imaginación o mis pensamientos, va a ser mucho más probable que me dé cuenta de que el hecho de crear estas realidades alternas futuras que todavía no existen, estén haciendo de que yo me sienta ansioso para enfrentar la situación. Pero la realidad nos dice de que lo único que tenemos es el aquí y el ahora, el momento, ¿no? El futuro no existe, el futuro existirá en algún momento cuando sea presente, pero ahora no existe. Y si yo estoy todo el tiempo considerando que ese futuro va a ser desastroso, catastrófico, disfuncional, destructivo, lo que sea, definitivamente voy a enfrentar la vida teniendo en cuenta de que ese va a ser mi futuro, pero lo que no estoy considerando es que ese futuro aún no ocurre o no existe y que solo existe en mi imaginación. Entonces termino yo poniéndome una muralla para poder experimentar las cosas, ¿no? Ya que construyo una realidad paralela donde que de alguna manera me produce miedo o ansiedad y que me hace evitar o no vivir digamos, la situación que tengo que experimentar de una forma más funcional o constructiva. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Otro punto importante que está ligado también a la ansiedad tiene que ver con la respuesta más fisiológica, cómo esta ansiedad se manifiesta en el cuerpo. Muchas veces las personas que tienen ansiedad o les sudan las manos o tienen algún tic nervioso, cuando tienen que conversar acerca de algo tartamudean o están moviendo los pies o las manos de manera frecuente como una manera de manifestar lo que están sintiendo, ¿no? Y eso de alguna manera también nos da la posibilidad de encontrar ciertas señales de que estoy teniendo una reacción o una manifestación ansiosa. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos, o sea, vivimos con la ansiedad, pero no sabemos cómo, o sea, pensamos que es algo normal o natural cuando sí podemos llegar a tener herramientas o estrategias que nos permitan lidiar con eso. Y lo que ocurre también muchas veces, o sea, lo que también de alguna manera eh, eh, ocurre muchas veces con las personas que tienen ansiedad, es que al pensar que no son eficaces a enfrentar alguna situación determinada, evidentemente cuando la tienen que enfrentar están totalmente abrumados por esa emoción. Entonces, su habilidad para poder enfrentar la situación termina siendo eh,
poca, ¿no? Porque la persona está, digamos, la emoción lo ha sobrepasado. Entonces es muy difícil poder lidiar con una situación de ese tipo, o que una situación que le produce ansiedad a la persona, ya que ya se adelantó a que la situación va a ser mala, ¿no? Pero si se dan cuenta es un círculo vicioso, ¿no? Porque por un lado, por un lado la situación no ha ocurrido hoy, pero yo ya me adelanté que va a ser una situación mala, catastrófica, destructiva, lo que sea. Y por otro lado, cuando tengo que enfrentar la situación, ya voy considerando que eso es lo que va a pasar. Entonces mi energía va a estar ligada al hecho de que algo malo va a pasar, lo cual muchas veces hace que la persona se sienta mal en la situación en sí. Por ejemplo, cuando tienen que estar en un ambiente con muchas personas, cuando tienen que hacer una exposición, cuando tienen que presentar algo, por ejemplo, en el trabajo, cuando tienen que hablar con alguien de algo incómodo o algo por el estilo, ¿no? Cuando tiene que enfrentar una situación que al final termina siendo demandante emocionalmente, ¿no? Y muchas veces lo que trabajo con mis pacientes es que eh, es importante también considerar el aquí y el ahora, ¿no? Y delimitar el hecho de, ¿qué puedo hacer en el momento? ¿Cuál puede ser mi herramienta para manejar esto en este momento en particular, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta de que adelantarse a lo que va a pasar termina siendo poco funcional o contraproducente, porque estamos construyendo una realidad que no existe y estamos sintiendo la emoción que nos produce esa realidad que no existe. Entonces, ¿por qué primero no, creo que lo mejor es no construir esa realidad que todavía no existe, sino prepararme para enfrentar esa realidad, pensando en los recursos que tengo para poder hacerlo, ¿no? Entonces se trabaja en terapia esos recursos para enfrentar una realidad que aún no está ocurriendo, y a partir de eso saco mi conclusión: esto fue malo, fue bueno, etcétera, pero es en base a lo que yo vivo, a lo que experimento, y no en base a lo que construyo en mi imaginación. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Y otro tema que creo que también, o sea, es súper importante, del cual hemos conversado también en los lives de Global, es el tema de la depresión. La ansiedad y la depresión muchas veces están muy ligadas, porque la persona, al considerarse poco capaz de poder enfrentar muchas cosas, y al no poder hacerlo de manera funcional, puede caer en una depresión, porque termina eh, inmerso en lo que los psicólogos decimos una desesperanza aprendida. El paciente aprende a que las cosas no le van a ir bien. Entonces, cada vez que él tiene que enfrentar una cosa, si está como muy ansioso, muy preocupado, etcétera, y no la enfrenta apropiadamente, eso termina teniendo una connotación, una evaluación negativa de uno mismo frente a la dificultad, ¿no? Entonces, que es un punto también bien importante a considerar, ¿no? Porque al final, ¿qué implica la depresión, ¿no? La depresión, bueno, eh, implica esta emoción, por un lado la emoción de tristeza, ¿no? De tristeza profunda, pero que tiene que ver con una percepción, como diría Aaron Beck, una percepción de mí mismo, una percepción de los demás y una percepción del futuro, ¿no? De mí mismo termino pensando de que no soy capaz de poder enfrentar muchas cosas, que nadie va a ser, no soy suficiente, nadie me quiere como debería, como la gente no me quiere o no me aprecia. Es decir, comienzo a tener un montón de ideas negativas con respecto a mí mismo y con respecto a cómo yo me manifiesto, me vinculo con los demás. Después también tengo una idea de los demás, que los demás no necesariamente ¿cómo se llama? Me van a dar la oportunidad, no necesariamente van a ser personas que van a ser receptivas conmigo. Entonces comienzo que nadie me entiende, que nadie se pone en mi lugar, que nadie va a poder nunca sentir lo que yo siento. Entonces comienzo a alejarme de los otros, porque los otros tampoco me dan aquello que necesito. Y por último, el futuro, y del mundo del futuro. El mundo del futuro es un lugar poco optimista, un lugar donde es un lugar terrible, donde me tengo que tengo que alejarme, y que no puedo enfrentar, y que el futuro va a traerme solamente cosas malas. Entonces, toda esta visión general, esta visión de mí mismo, de uno mismo, de los demás, del mundo y del futuro, comienza a jugar un papel importante en cómo
en cómo me siento, ¿no? Entonces, y creo que para poder abordar estos dos temas es fundamental saber de que tenemos ciertas herramientas a nuestra disposición para abordar. Creo que un punto importante que se trabaja mucho, digamos, por ejemplo, en Global, es la meditación, yoga, el autoconocimiento, es decir, hay un montón de herramientas dentro de la misma comunidad que pueden servirnos mucho para poder abordar esta problemática, ¿no? Y, eh, y por otro lado, hay ciertas cosas que también nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? El tratar de tener una vida más equilibrada en muchos aspectos, tanto en nuestra alimentación, en nuestro, el hecho de movernos, de hacer deporte, de practicar hábitos saludables, ¿no? El hecho de concentrarnos en cosas que también nos gustan, incluirlos en nuestra rutina. Bueno, por otro lado, en el tema de la depresión, es bien importante la activación conductual, el hecho de activarnos de manera paulatina a hacer cosas que no estamos haciendo ahorita por cómo nos sentimos. Entonces, que también se trabaja en terapia y, y que es un factor, digamos, primordial para poder empezar a hacer pequeñas cosas que al final aumenten o modifiquen mi percepción de autoeficacia, ¿no? Creo que yo pensaba que no podía hacer esto, que sea una cosa pequeña, como salir dar una vuelta al parque, que no tengo ganas de nada, tengo ganas de estar tirado en mi cama, salir una vuelta al parque, di la vuelta al parque y es como, pude dar la vuelta al parque, ¿no? Un pequeño ejercicio que uno trabaja mucho cuando trabaja con pacientes con depresión, ¿no? O sea, es decir, empezar con pequeñas actividades que definitivamente vayan dándole a la persona esta percepción de que puede hacer cosas que en un momento pensaba que no podía. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, creo que es bien importante el hecho de tener claro de que la ansiedad y la depresión son dos, eh, eh, digamos, dos factores que se pueden trabajar, que podemos ir y buscar la ayuda pertinente para poder salir de una situación que al final puede traernos en ese momento, tanto la ansiedad como la depresión, la posibilidad de no vivir nuestra vida plenamente, ¿no? Y podemos vivir nuestra vida plenamente si buscamos la ayuda, si hacemos el esfuerzo de poder hacer pequeñas o tener pequeñas acciones o escuchar ciertas cosas que nos pueden servir para poder informarnos y ver hacia dónde podemos ir o la ayuda que podemos buscar, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente quería comentarles acerca de estos dos temas que son temas muy importantes, tanto la ansiedad y la depresión, como les decía, son temas que ya hemos tocado antes dentro del grupo y ahora quería hacer como un pequeño resumen acerca de estos dos temas que son tan importantes para el desarrollo de la salud emocional y la salud mental en tantas personas y tanta gente de esto, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por escucharme, ha sido un gusto, un placer y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos a todos. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio.